bien es tan importante como llevar una buena alimentación, según datos de especialistas, quienes dicen que un mal descanso tiene consecuencias negativas sobre el cuerpo y también sobre el cerebro, además de que favorece el desarrollo de algunas enfermedades. Veamos por qué. La privación del sueño produce cambios fisiológicos, metabólicos, hormonales, inmunológicos y psiquiátricos. Puede precipitar enfermedades físicas como la diabetes y la hipertensión, indican expertos. Podría parecer que al dormir estamos en estado pasivo, pero no. Durante el sueño existe una gran actividad cerebral y grandes modificaciones en el organismo, como cambios en la presión arterial, la frecuencia cardíaca y respiratoria, la temperatura corporal y secreción hormonal, entre otros. El sueño está constituido por 5 fases. En la fase 1 el cuerpo se comienza a relajar, la respiración se hace lenta. Este es un sueño ligero. En la fase 2 el cerebro se alenta más y al llegar a la fase 3 y 4 el sueño es profundo. Es cuando el cuerpo descansa más y se necesita de estímulos fuertes para despertarse. El REM, por sus siglas en inglés, está caracterizado por el movimiento rápido de los ojos. El ritmo del corazón y la respiración se aceleran. La presión arterial aumenta, así como la actividad cerebral, y no podemos controlar la temperatura corporal. Sin embargo, el no dormir bien provoca trastornos del sueño, entre los que se encuentran el insomnio, el bruxismo, que es cuando se aprieta la mandíbula y se rechinan los dientes, la somnolencia excesiva diurna, parasomnias, que provoca que se hable, llore, grite mientras se duerme, y los trastornos respiratorios, que por lo general provocan ronquera. Para lograr tener un sueño reconfortante, los recién nacidos y bebés hasta 11 meses deben dormir entre 14 y 17 horas. Los adolescentes no deben dormir menos de 8 horas al día, y los adultos mayores de 65 años deben dormir entre 7 y 8 horas. Mariana Sánchez, 21 Noticias.